Creo que ya nos escucha Joaquín Leguina. Don Joaquín, ¿me escucha ahora? Sí, perfectamente, Antonio. Muy bien, me alegro. Pues no, le preguntaba si usted va a seguir dando la batalla para intentar darle la vuelta a esta situación que considera injusta, que la hayan expulsado de su partido de toda la vida, aunque usted habla de que la expulsa Sánchez, o sea, el partido sanchista, no el PSOE. Bueno, es así, el que él manda sobre las vidas humanas dentro del partido, y yo tengo que defender mis derechos, entre ellos el derecho a la libertad de expresión, que está en la Constitución, y que por estar dentro de un partido no te suprimen ese derecho. Además, dentro del Partido Socialista, la crítica siempre ha existido, a veces desbocada. Yo he sido miembro del Comité Federal muchos años y he visto cómo se metían, por ejemplo, con Felipe González. Naturalmente Felipe se defendía, pero nunca se le ocurrió abrir un expediente. Y en su caso, ¿dónde tiene usted que recurrir y llevar el asunto desde el punto de vista legal? ¿Fuera del partido o a un tribunal? Sí. No, primero dentro del partido haré unas alegaciones. Sí. Bueno, las van a hacer los abogados, ¿no? Unas alegaciones y luego, pasado un tiempo razonable, pues si no me contestan o me contestan negativamente, pues me iré al juzgado, sí. La justificación del partido para expulsarle, eso es lo que ha trascendido, es que usted pidió el voto a favor de Isabel Díaz Ayuso en la última campaña electoral de las autonómicas en Madrid. Aclararé esto. No pedí el voto para Isabel Díaz Ayuso. Otra cosa es que la recibiéramos en la fundación que preside Nicolás Redondo y que se llama Alma Tecnológica. Una fundación que se dedica al cuidado de los jóvenes y personas jóvenes, normalmente, con problemas de disminución física, de disminución intelectual. Y la invitamos a un sitio que se llama Equinoterapia. Y allí invitamos a todos, no solo a ella. Bueno, la recibimos, hombre, era la presidenta y además candidata del Partido Popular, que naturalmente que la tratamos bien, y ella nos trató también bien a nosotros, que esto hay que decirlo. Entonces, eso no aparece en el pliego de cargos, pero yo creo que eso es el detonante. Efectivamente, aunque no lo declaren en el pliego de cargos contra mí, ni contra Nicolás Redondo, eso es lo que significa. Porque pocos días después de este asunto en la Equinoterapia, vienen las elecciones y el PSOE se pega una derrota increíble. ¿Por qué esa derrota? Porque Sánchez y compañía diseñaron una campaña que no había por dónde tragarla. Y lo que sí aparece en el pliego de cargos son unas declaraciones mías que, si quieres, Antonio, te lo explico. Sí, sí, por supuesto que sí. En un periódico o en una radio, no me acuerdo, me pregunta: ¿usted qué opina esto? Porque el planteamiento de tanto de Podemos como del PSOE era: esto es el fascismo y el antifascismo. PP es el fascismo, Vox ni te digo, y nosotros somos el antifascismo. Entonces declaré lo siguiente, que es una broma, evidentemente. Dije lo siguiente, comillas: yo voy casi todos los días a tomarme una cerveza a la plaza de Cascorro. Por ahí pasa muchísima gente. Yo no he visto ningún fascista. Bueno, esa es la broma, una de las cosas. Claro. En fin, ahora, cuando me hacen el pliego, digamos, de sustitución de la militancia, es decir, la expulsión, en pocas palabras, no dicen nada. Hacen un relato de los estatutos estos del partido que se ha inventado Sánchez, y bueno, ya veremos, porque no contestan a las alegaciones que se hicieron en su momento. ¿Y por qué? Esto es aburrir a los televidentes claro. Tuyos, Antonio. No, por supuesto. No, yo sobre este asunto vamos a esperar efectivamente cómo prosperan esos recursos que va a plantear. Y veremos a ver si le hacen caso o no, incluso si tiene que llegar fuera de los órganos del partido, con los mismos. Pero ahora le pregunto, señor Leguina, le pregunto por lo que está pasando ahora mismo, que hay por ahí ministros socialistas que están apoyando ese manifiesto contra todas estas modificaciones en el Código Penal, la sedición, la malversación, promovidos por Sánchez. ¿Cómo analiza usted todo esto?
de esta deriva que algunos califican incluso de totalitaria de Pedro Sánchez? Yo no llegaré a tanto porque ahora los riesgos son evidentes. Los riesgos de poner al servicio de los separatistas vascos y sobre todo los catalanes al Estado es un riesgo tremendo. Imaginemos que el próximo salto es permitir un referéndum que está prohibido por la Constitución, permitir un referéndum, hacer legal un referéndum en Cataluña. Pues ya la tenemos montada, de verdad. Es peligrosísimo lo que está haciendo. Yo no sé si Sánchez es consciente de eso, pero los que somos más veteranos y muchos de los jóvenes que se están marchando del partido, claro que lo vemos, como lo ve muchísimos periodistas, como lo ve el PP, etcétera, ¿no? Yo creo que es un riesgo muy grave y hay que defenderse. La democracia española hay que defenderla. Usted ha llegado a decir incluso que si los socios de Sánchez le piden que sustituya o suprima el delito de atraco a un banco, ¿lo va a hacer? Porque sí, bueno, es una broma, pero... Ya, sí, no. Es que algunos, que puede ser una butaz, pero claro, tal como se está comportando el señor Sánchez, al final terminas creyéndotelo. O sea, no, yo ya me creo todo. Yo creo que es más grave hacer lo que hicieron estos señores el día 17 de octubre del año 17, el 1 de octubre del año 17, que atracar un banco. Es mucho más grave. Si no solo se saltaron la Constitución, sino que amenazaron con separar a Cataluña de España. No solo amenazaron, es que lo hicieron unos minutos. No, vamos a ver. Esto es muy grave, muy difícil de entender por el resto de los españoles, y esto tiene un coste, no sé si electoral, pero tiene un coste para el conjunto de España. Bueno, estamos hablando de la sedición. Hoy también ya hemos sabido cómo se ha llegado a un acuerdo para modificar el delito de malversación, pasarlo de 12 años a 4, en función de que no sea el objetivo de pegar el mangazo del dinero público el lucro personal, pero al final estás desviando dinero público para objetivos distintos para los que se presupuestó, evidentemente. Dar un golpe de Estado o financiar un partido o lo que le dé la gana. Y eso también penaliza, bueno, pues casi con la mínima. En este caso financiaron un golpe de Estado. Pero ¿dónde sacaron las urnas? ¿Dónde las compraron? ¿Con qué dinero? Con el tuyo y con el mío. ¿Y cómo compraron a no sé cuántos periodistas en el extranjero? ¿Cómo abrieron no sé cuántas embajadas suyas en el extranjero? Nos han saqueado las urnas y las carteras. Y don Joaquín, le pregunto, ¿qué cree usted que deberían hacer aquellos dirigentes del partido que todavía, en fin, tienen una conciencia crítica, no tan abierta como la de usted, pero en fin, la tienen, y que pueden verse muy perjudicados políticamente en las próximas elecciones, porque al final pues están asumiendo y admitiendo indirectamente todo lo que Sánchez está haciendo? Me lo tienen complicado, porque Sánchez es el secretario general y es el gran jefe del partido. En fin, ya verán luego lo que ocurre en mayo del año que viene, cuando haya que poner las urnas en Castilla-La Mancha, en Aragón, en Extremadura, etcétera. Yo creo que aviso para navegantes ya ha habido. Primero en Madrid, un desastre electoral del PSOE. Segundo en Andalucía, otro desastre electoral del PSOE. ¿Y usted por dónde va, señor? Y en estos casos no cree que, bueno, en fin, algunos piensan eso, es decir, más allá de la crítica que algunos hacen, de una forma más comedida, otros un poquito más lanzados, pero claro, Lambán, por ejemplo, que dijo una verdad como un templo, mejor le hubiera ido a España y al PSOE con Javier Fernández, al final le llaman, le dan un toque de atención desde Ferraz y de Moncloa y le obligan a desdecirse, ¿no? E incluso a humillarse, decir, no, bueno, etcétera, etcétera. Pero hay un momento en que a lo mejor hay que poner pie en pared y decir, hasta aquí hemos llegado, nosotros no estamos de acuerdo con esto. Entonces no creemos que deban votar nuestros diputados esto, ¿no? A lo mejor hay que esperar después de mayo. Pero bueno, yo creo que el PSOE de Sánchez, el PSOE propiedad de Sánchez, no va bien. Y además está poniendo en riesgo, pues no solo la Constitución,
nuestra convivencia. Yo creo que es imprescindible recuperar el diálogo entre los constitucionalistas. Claro. Es decir, entre el PP y el PSOE, para empezar. Claro. Sí, pero con Sánchez eso es imposible. Desde el Partido Popular se podría a lo mejor albergar alguna esperanza, pero claro, con Sánchez ya no. Ya ha visto lo que ha pasado con la negociación del Consejo General del Poder Judicial, lo que se estaba negociando, y al final dice, sí, pero si es que mientras usted negocia conmigo, resulta que está dándose el pico con los separatistas para suprimir la sedición o rebajar la malversación. Pero claro, ¿cómo puede un partido de oposición en estos casos aprobar eso, que va en contra de los intereses nacionales y de la propia Constitución y protege al Estado? Claro. Está claro que puso las cosas imposibles al Partido Popular, eso es la verdad. A ver, ¿quiere hacer alguna pregunta, don Joaquín? A ver, sí, José Francisco Serrano. Sí, bueno, de cántabro a cántabro, ¿no? Porque hay que decirlo todo, don Joaquín es cántabro. Don Joaquín, a mí me gustaría que quedara claro, usted no ha dejado de ser socialista. ¿Qué significa ser socialista hoy? Porque algunos pueden pensar que después de decir lo que ha dicho, usted ya ha dejado de ser socialista y esto, lo que usted ha dicho, lo dice una persona de derechas o incluso de extrema derecha. Pero me gustaría que aclarara esto. ¿Usted ha dejado de ser socialista? ¿Qué significa ser socialista hoy en España? Yo creo, hay unas frases de unos versos de Machado que hay que tener siempre en cuenta, ¿no? Que dicen, de Antonio Machado: uno cree que no cambia y que cambian los demás. Yo creo que no he cambiado, o no he cambiado tanto. Es decir, yo me siento socialdemócrata. Yo me siento de la cuerda de Felipe González o de Alfonso Guerra. Y creo que no he cambiado. Pienso que las dificultades que estamos pasando hay una solución fiable del lado del centro izquierda. Y es posible que también la haya del centro derecha. Esas dos líneas que han sostenido la democracia en España durante tantos años y lo han sostenido bien, hay que juntarlas, sobre todo en momentos difíciles como son estos, para que se pongan de acuerdo en 2 o 3 líneas políticas que nos saquen de este marasmo. No solo el marasmo político de los separatistas y otros enemigos de mi patria, vamos a hablar claro, y también de la situación difícil económicamente, porque durante la pandemia el PIB por persona en España cayó a la mitad. Y vamos a tardar todavía en recuperar eso. Y hay que apostar por eso. Hasta el final de 2024 no nos recuperaremos. Es lo que prevén algunos de los analistas económicos que están haciendo cálculos de las consecuencias, efectivamente, de esa caída del PIB por culpa de la pandemia. A ver, una pregunta más se le quieren hacer. Carmelo Encinas. Don Joaquín. Joaquín, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Carmelo. Bueno, antes de nada me ha sorprendido esto de que eras de la cuerda de Felipe González, sí, pero de Alfonso Guerra, con las luchas que tuviste con los guerristas en tu tiempo, bueno, pues está bien que ahora, pues, todo esto... Aquello era pecata minuta, al lado de lo que vemos ahora, ¿verdad? Eso era pecata minuta. Qué peleas aquellas, ¿eh? Completamente de acuerdo con él. Bueno, pero mi pregunta es, dices que vas a recurrir, que tus abogados van a recurrir a los órganos del partido. Sí. Bueno, pero no sé qué esperanzas tienes de que en los órganos del partido pueda haber alguna que esto lo echen para atrás. Pero después, si los órganos del partido no te son, digamos, favorables, ¿hasta dónde se puede llegar? Es que lo pregunto porque sinceramente es que no lo sé si qué capacidad hay de poder echar para atrás una decisión por parte de los tribunales ordinarios. Mis abogados dicen que sí. Yo no soy abogado. Mis abogados dicen que sí. Por lo tanto, si podemos, iremos hasta el final. Pero lo importante no es eso, yo creo. Lo importante es que a mí me hacen esta jugada el día de la Constitución de este año. Yo creo no por mí, que ya estoy fuera de juego, ya lo sé, sino por los que puedan protestar. El mensaje es, si somos capaces de echar a este señor, tened cuidado vosotros. Yo creo que ese es el mensaje, Carmelo. Sí, sí. Está claro, dice. Aviso a los navegantes, en definitiva. Una cosa más, Joaquín, para concluir. Como observador también de la actualidad, ya sabe que se está planteando por parte de Vox si es necesario o no
plantear en estos momentos una moción de censura contra Sánchez con un candidato independiente. El PP no está por la labor porque sería como, en fin, otro brindis al sol y es como, en fin, predicar en el desierto y además Sánchez podría ganarla sin ningún problema y la ganaría, ¿no? ¿Usted cree que eso es lo que conviene ahora mismo o hacer otras cosas? ¿Qué otras cosas se podrían hacer? Bueno, yo creo que una moción de censura ahora la van a perder, la presente quien la presente, pues ya presentó Santiago Abascal una, la perdió. Yo creo que, en fin, se pueden hacer otras muchas cosas, entre otras, clarificar, salir, explicar lo que está pasando y quitarle ideología. Vamos a ver, quitarle ideología en el sentido que el PP debe demostrar claramente que está con la Constitución. Y Vox debería hacer lo mismo.